Una nuera, podrida de envidia, le cortó el cabello a su suegra anciana para robarle su última pizca de dignidad, pero no sabía que el destino, esa misma noche, le cobraría la afrenta dejándola calva para siempre. ¿Crees en la justicia divina inmediata? Quédate, porque la historia que estás a punto de presenciar te demostrará que la belleza del alma es algo que ni las tijeras más afiladas pueden cortar y que el cielo tiene guardianes inesperados. Si crees que Dios defiende a los humildes de corazón, suscríbete a este canal y dale un like a este video para que su protección nunca te falte. En un pueblo polvoriento a las afueras de Jalisco, donde las paredes de las casas se descarapelan bajo el sol implacable, vivía doña Consuelo, una mujer de 79 años cuya fragilidad física ocultaba una fortaleza de espíritu inquebrantable. Su cuerpo menudo y encorvado por una vida de trabajo arduo era el mapa de sus fatigas, pero su rasgo más distintivo era una magnífica cabellera plateada tan larga y densa que al trenzarla cada mañana le llegaba hasta la cintura. Este no era un simple adorno, sino el último lazo tangible con el amor de su difunto esposo, quien solía decir que en cada hebra de plata se guardaba un recuerdo feliz de su vida juntos. Su nuera, Lorena, era el polo opuesto. A sus 45 años libraba una batalla perdida contra el tiempo, ocultando sus inseguridades bajo capas de maquillaje excesivo y un cabello teñido de un color estridente y artificial. Su mirada era afilada, siempre buscando un defecto en los demás para sentirse mejor consigo misma. Hoy, como todos los días, su veneno estaba dirigido a su suegra. «Ya levántese, que parece que no hace nada más que peinarse esas greñas de bruja», espetó al pasar, mientras Consuelo, con sus manos artríticas, se peinaba con una paciencia infinita, ignorando la ponzoña en el aire. La crueldad de Lorena nacía de un pozo profundo de envidia. No podía soportar la paz que irradiaba doña Consuelo. Le molestaba su belleza natural, esa dignidad serena que la vejez no había podido arrebatarle. Se sentía atrapada en un matrimonio que no había llenado sus vacías expectativas de riqueza y lujos, y culpaba a la anciana de ser una carga que le impedía a ella y a su esposo progresar. Cada día era una nueva humillación. Le servía la comida fría, la hacía a un lado cuando llegaban visitas para que no afeara la sala, y criticaba constantemente el gasto de agua que implicaba lavar un cabello tan largo. Consuelo soportaba todo en silencio, un sacrificio hecho por amor a su único hijo, un hombre bueno, pero de carácter débil, atrapado entre el amor a su madre y el miedo a su esposa. El refugio de la anciana era su fe inquebrantable. Desgranaba las cuentas de su rosario por las tardes, pidiendo paciencia y, sobre todo, pidiendo por el alma de Lorena, a quien veía no como un monstruo, sino como una mujer profundamente infeliz. Su otra fuente de consuelo era una presencia silenciosa y majestuosa que a veces la visitaba. Desde la pequeña ventana de su cuarto, que daba a un patio trasero descuidado y a los llanos que se extendían más allá, Consuelo observaba a Trueno. Era un caballo cimarrón, de un pelaje marrón profundo que brillaba como chocolate bajo el sol. Un animal imponente, de estampa noble y fuerte, que parecía emanar una calma poderosa. Nadie en el pueblo sabía de dónde había venido, pero para Consuelo su presencia era un milagro silencioso, una respuesta a sus oraciones. A menudo, el caballo se acercaba al límite del patio y se quedaba allí, observándola durante largos ratos. Sus ojos grandes y oscuros parecían entender su soledad. Doña Consuelo le hablaba en susurros, contándole sus penas y sus pequeñas alegrías, sintiendo una conexión espiritual que trascendía las palabras. Tenía la certeza de que Dios, en su infinita sabiduría, la escuchaba a través de los oídos atentos de aquel guardián inesperado que le había enviado. La Comunidad,
Como suele suceder en los pueblos pequeños, intuía el maltrato. Veían la tristeza en los ojos de doña Consuelo y la amargura en el gesto de Lorena. Sin embargo, Lorena era una maestra de las apariencias. Fuera de casa, era sonrisas y amabilidad, lo que confundía a los vecinos y los hacía dudar de intervenir. ¿Serán cosas de viejos?, se preguntaban algunos, lavándose las manos y permitiendo que el sufrimiento continuara tras las puertas cerradas, en la intimidad de un hogar roto por el rencor. Así transcurrían los días de doña Consuelo, entre las humillaciones de su nuera y la compañía silenciosa de su fe y de su guardián equino. Lorena, en su ceguera de vanidad, creía estar ganando la batalla, marchitando la dignidad de la anciana poco a poco. No se daba cuenta de que cada insulto, cada acto de desprecio, solo servía para regar la semilla de una justicia poética que estaba a punto de florecer de la manera más rápida y terrible que jamás hubiera imaginado. La trenza plateada se había convertido en el campo de batalla de esta guerra silenciosa. Para Consuelo, era su conexión con el amor, la memoria y la dignidad. Para Lorena, era el símbolo de todo lo que odiaba: la belleza natural, la aceptación de la edad y, sobre todo, el cariño que su propio esposo aún sentía por su madre. Estaba obsesionada con destruir ese símbolo, creyendo que al hacerlo, finalmente quebraría el espíritu de la anciana. El aire en la pequeña casa estaba siempre cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El hijo de Consuelo intentaba mediar, pero sus esfuerzos eran débiles y siempre terminaban con él cediendo ante el carácter dominante de su esposa. Amaba a su madre, pero no sabía cómo protegerla del veneno que Lorena destilaba a diario. Esta impotencia sería el catalizador involuntario de la tragedia que se avecinaba. Trueno, desde la distancia, parecía percibir la escalada de la hostilidad. Sus visitas se hicieron más frecuentes. A veces, por la mañana, Consuelo se despertaba y lo veía ya allí, como un centinela que hubiera montado guardia durante toda la noche. Su presencia le daba fuerzas para enfrentar un nuevo día, para soportar las miradas de desprecio y las palabras hirientes, aferrándose a la promesa silenciosa de que no estaba sola. La vanidad de Lorena era una enfermedad del alma. Se pasaba horas frente al espejo, buscando nuevas arrugas, lamentando la juventud perdida. Y luego veía a su suegra, quien con un simple gesto de peinar su cabello, poseía una elegancia y una belleza que ella, con todos sus tintes y cremas, jamás podría alcanzar. Era esta comparación la que alimentaba su odio, un fuego que pronto se volvería incontrolable. La rutina del abuso se había normalizado, convirtiéndose en el sombrío telón de fondo de sus vidas. Pero bajo la superficie de la resignación de Consuelo y la tiranía de Lorena, las fuerzas del destino estaban comenzando a alinearse. Un simple acto de amor filial estaba a punto de ser la chispa que encendería la pradera, desencadenando una noche de furia, justicia y una transformación irreversible. Si alguna vez has admirado la fortaleza silenciosa de una persona mayor, comenta: la dignidad no tiene edad. El pasado de doña Consuelo era un jardín de recuerdos que Lorena intentaba pisotear cada día. El narrador omnisciente nos transporta a una época más feliz, a un patio lleno de flores, donde un joven llamado Roberto, su difunto esposo, le trenzaba el cabello mientras le cantaba viejas rancheras. «Nunca te lo cortes, mi Consuelo», le decía, «es la cascada donde se baña la luna y donde yo me pierdo de amores». Esa promesa, hecha hacía más de 50 años, era un juramento sagrado para ella. El cabello no era solo cabello, era un relicario de amor, el último vestigio físico de las manos de su esposo sobre ella. Su amor por su hijo, Mateo, era la otra columna que sostenía su mundo. Por él,
Había dejado su propio rancho tras la muerte de Roberto para no quedarse sola. Por él, había aceptado vivir de arrimada en esa casa que nunca sintió como suya, y por él soportaba a Lorena. En los ojos de Mateo veía el reflejo de su amado esposo, su misma bondad y su misma incapacidad para enfrentar los conflictos. Sabía que su hijo sufría, atrapado en una lealtad dividida, y su corazón de madre prefería absorber el dolor antes que causarle a él una pena mayor. La fe de Consuelo era sencilla y profunda, tejida en el rezo diario y en la confianza absoluta en la voluntad de Dios. No pedía que su situación cambiara, no pedía que Lorena se fuera o que su hijo la defendiera. Solo pedía paciencia para ella y misericordia para su nuera. Señor, ablanda su corazón, que está más seco que esta tierra en tiempo de sequía, susurraba mientras sus dedos artríticos pasaban las cuentas del rosario. Entendía la infelicidad de Lorena como una enfermedad espiritual y sentía por ella una compasión que la propia Lorena jamás podría comprender. Por otro lado, la amargura de Lorena tenía raíces profundas. Se había casado con Mateo esperando una vida diferente. Él era guapo y trabajador, pero nunca tuvo la ambición que ella anhelaba. Soñaba con una casa grande en la ciudad, con ropa de marca y con ser la envidia de sus amigas. En lugar de eso, se encontró en un pueblo polvoriento, en una casa pequeña que siempre parecía necesitar reparaciones, y con una suegra que, a sus ojos, representaba la vida simple y conformista de la que desesperadamente quería escapar. Su vanidad no era más que un grito de frustración. Se sentía invisible, una mujer cuyo brillo se había apagado. Culpaba a todos menos a sí misma, a su esposo por su falta de ambición, al pueblo por su falta de oportunidades y sobre todo a Consuelo, cuya presencia constante era un recordatorio de su fracaso. La belleza serena de la anciana, especialmente su cabello, era una afrenta personal. Mientras su propio cabello requería tintes caros y tratamientos para ocultar las canas y la resequedad, el de su suegra era una maravilla natural, plateado, sano y admirado por todos. Era un símbolo de autenticidad que ella, en su mundo artificial, no podía soportar. Mateo, el hijo, vivía en un estado de negación cobarde. Amaba a su madre profundamente, pero el carácter volátil y manipulador de Lorena lo tenía paralizado. Cada vez que intentaba defender a Consuelo, Lorena desataba una tormenta de lágrimas, acusaciones y chantaje emocional. Claro, siempre la prefieres a ella. Yo solo soy una extraña en esta casa, la que te lava y te atiende, le gritaba. Y Mateo, agotado y odiando la confrontación, terminaba por retroceder, prometiéndose a sí mismo que hablaría con ella más tarde. Un más tarde que nunca llegaba. La relación entre Consuelo y Trueno se había vuelto un ritual sagrado. Por las mañanas, la anciana guardaba un pedazo de su tortilla o una fruta y la dejaba en una piedra cerca del patio. No se atrevía a acercarse más por miedo a la reacción de Lorena, pero lo hacía como una ofrenda. Trueno, con una inteligencia que parecía casi humana, esperaba pacientemente a que ella se retirara para acercarse y tomar el modesto regalo. Era un intercambio de confianza, un pacto de amistad entre dos almas solitarias que se entendían sin necesidad de palabras. Lorena, por supuesto, notó este vínculo y lo odió con la misma intensidad con que odiaba el cabello. «No ande alimentando a esa bestia inmunda», le gritaba a Consuelo. «Nos va a traer enfermedades. Es un animal salvaje». Para ella, el caballo era una extensión de la naturaleza indomable y auténtica que veía en su suegra, otra cosa que no podía controlar y que por lo tanto debía despreciar. Una vez, incluso arrojó una piedra en dirección al caballo para asustarlo, pero Trueno simplemente la miró con sus ojos profundos y no se movió.
una muestra de poder tranquilo que enfureció aún más a Lorena. Y entonces llegó el cumpleaños número 79 de Doña Consuelo. Fue un día melancólico, marcado por la ausencia de celebraciones. Pero por la tarde, Mateo llegó de su trabajo en el campo con un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. Sus ojos brillaban con un cariño genuino que había estado oculto por mucho tiempo. «Felicidades, mamá», le dijo, entregándole el regalo. Dentro había un simple peine de madera de mezquite, liso y bien pulido, hecho a mano. Consuelo lo tomó con sus manos temblorosas y una lágrima rodó por su mejilla. No era el objeto, sino el gesto. Hacía años que no recibía un regalo. «Es hermoso, mijo, muchas gracias», susurró, con la voz quebrada por la emoción. Mateo, envalentonado por el momento de ternura, añadió las palabras que sellarían el destino de esa noche. «Para que siga cuidando su hermoso cabello, mamá, que es la envidia de todo el pueblo». Lo dijo con inocencia, con el orgullo de un hijo que admira a su madre. Pero Lorena, que escuchaba desde el quicio de la puerta de la cocina, no oyó el amor. Oyó una declaración de guerra, la envidia del pueblo. Esas palabras resonaron en su cabeza como un trueno. Las interpretó como una comparación directa, una bofetada. Su marido estaba diciendo frente a ella que el viejo cabello de su madre era más admirable que su propia apariencia, por la que tanto luchaba. Una sonrisa helada se dibujó en su rostro, pero sus ojos ardían con un fuego venenoso. La semilla de la envidia, regada por años de amargura, acababa de germinar en un plan monstruoso. Esa noche, la atmósfera en la casa era pesada, cargada de una electricidad ominosa. Mateo, ajeno a la tormenta que había desatado, se despidió para ir a su turno de noche en la empacadora, un trabajo extra que había tomado para pagar las deudas que Lorena acumulaba. «Cuídame a mi mamá», le dijo a su esposa en la puerta. Lorena le dedicó una sonrisa dulce y falsa. «Claro que sí, mi amor. Con mi vida», respondió. Y el veneno en sus palabras fue tan sutil que él no lo percibió. En cuanto la camioneta de Mateo se perdió en la distancia, la máscara de Lorena cayó. Su rostro se transformó en una mueca de odio puro. Caminó por la casa como una leona enjaulada, la rabia creciendo en su pecho hasta convertirse en una presión física. Miró por la ventana y vio la silueta de Trueno en la distancia, recortada contra la luna. Incluso el caballo parecía estar en su contra, vigilando, protegiendo a su rival. «Esta noche se acaba todo», siseó para sí misma. Esperó pacientemente. Escuchó los movimientos de su suegra preparándose para dormir, el suave murmullo de sus oraciones y finalmente el silencio. La casa quedó a oscuras, solo iluminada por la pálida luz de la luna que se filtraba por las ventanas. El corazón de Lorena latía con fuerza, una mezcla de miedo y una excitación cruel. Se dirigió al cobertizo del patio trasero, un lugar lleno de herramientas viejas y desorden. Sus ojos buscaron en la penumbra hasta que encontraron lo que buscaba. No unas tijeras de costura, no algo delicado. Agarró unas tijeras de podar, grandes, pesadas y oxidadas. El metal frío en su mano se sintió como una extensión de la frialdad de su alma. Eran la herramienta perfecta para la carnicería que planeaba. No quería solo cortar, quería mutilar, destruir, profanar el símbolo sagrado de la dignidad de Doña Consuelo. Regresó a la casa, moviéndose con un sigilo que no sabía que poseía. Cada crujido del piso de madera sonaba como un trueno en el silencio. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de su suegra. La adrenalina corría por sus venas. Por un instante, una pequeña voz en su interior, un eco de su conciencia, le suplicó que se detuviera, pero la imagen del peine de madera y las palabras de su esposo la ahogaron. La envidia era un monstruo demasiado grande y hambriento. Abrió la puerta lentamente. Doña Consuelo dormía, una expresión de paz en su rostro arrugado.
Su larga trenza plateada caía por el costado de la cama, brillando bajo la luz de la luna como un río de plata líquida. Era una imagen de una belleza tan pura que por un segundo a Lorena le faltó el aire, pero la belleza solo alimentó su odio. Se acercó a la cama, levantó las pesadas tijeras y el acero oxidado se cernió sobre la plata inocente. El segundo acto de esta tragedia estaba a punto de alcanzar su irreversible conclusión. La decisión de Lorena no fue un impulso, sino la culminación de años de resentimiento acumulado. Cada pequeña humillación, cada palabra no dicha, cada sueño frustrado se había solidificado en un solo objetivo: destruir el cabello de Consuelo. Era un acto simbólico. Al cortar la trenza, sentía que estaba cortando las raíces de su propia infelicidad, sin darse cuenta de que solo estaba podando su propia alma. El pueblo dormía, ajeno al drama. La indiferencia de la comunidad había creado el vacío perfecto para que la maldad de Lorena creciera sin control. Su pasividad, su decisión de no meterse en problemas ajenos, los había convertido en cómplices silenciosos del acto de barbarie que estaba a punto de cometerse. El silencio de los buenos es a menudo el permiso que necesitan los malos. Mientras Lorena se preparaba para su asalto, Trueno, en el llano, se inquietó. El narrador omnisciente nos revela que el caballo, conectado espiritualmente con Consuelo, sintió una oleada de angustia aguda, una alarma silenciosa que le erizó el pelaje. Comenzó a caminar en círculos, resoplando, su instinto divino diciéndole que su protegida estaba en un peligro inminente. No podía cruzar la cerca, pero su espíritu guardián estaba en alerta máxima. La escena estaba preparada para un clímax de una crueldad inimaginable. Una anciana indefensa, un símbolo de amor y memoria, y una mujer consumida por un veneno que la llevaría a cometer un acto del que no habría vuelta atrás. La luna, única testigo ocular, observaba desde el cielo, impasible, esperando el momento en que la justicia poética del destino entraría en escena para equilibrar la balanza. Si crees que la envidia es el peor de los venenos, comenta: la verdadera belleza viene del corazón. Con las tijeras de podar en alto, Lorena se cernió sobre la cama. El odio le dio la fuerza que la cobardía le quitaba. «Despierta, bruja», siseó, sacudiendo bruscamente el hombro de doña Consuelo. La anciana se despertó sobresaltada, con los ojos llenos de confusión y miedo, al ver la figura de su nuera sobre ella, empuñando la herramienta de metal como un arma. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, Lorena agarró la gruesa trenza plateada con una mano. «Se acabó tu reinado de belleza», se burló. Consuelo intentó resistirse, un movimiento débil de sus manos artríticas, pero fue inútil. Con la fuerza que le daba la furia, Lorena tiró del cabello, haciendo que la cabeza de la anciana se inclinara dolorosamente. «A ver si ahora mi marido te sigue viendo tan bonita», gritó, y con un solo movimiento, un tajo brutal y sonoro, las hojas oxidadas de las tijeras de podar se cerraron. El sonido del cabello siendo cercenado fue seco, antinatural, como el de una rama viva siendo quebrada. La trenza, separada de su dueña, cayó al suelo con un ruido sordo y suave. Lorena la miró con una sonrisa triunfante y cruel. Doña Consuelo se llevó las manos a la nuca, donde antes estaba el peso familiar de su cabello, y ahora solo sentía un vacío desolador y los cabos disparejos y ásperos. El shock la dejó sin voz. No gritó, no lloró. Solo un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo. El corazón se le había roto en 1000 pedazos. Lorena arrojó las tijeras al suelo y salió de la habitación, dejando a la anciana en su desolación. En su cuarto, doña Consuelo se deslizó lentamente de la cama hasta el suelo. A gatas, como si realizara un rito sagrado, juntó su trenza cortada, la abrazó contra su pecho,
acariciando la plata ahora sin vida. Las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas y amargas. No maldijo a Lorena, no pidió venganza. En su dolor más profundo, su fe fue su único refugio. Cerró los ojos y elevó una súplica, un susurro que apenas era audible. Dios mío, ten piedad de su alma. Está enferma, Señor, no le tomes en cuenta esta maldad. Mientras tanto, Lorena, con el corazón latiendo con una mezcla de euforia cruel y adrenalina, no se sentía satisfecha. Necesitaba aniquilar por completo el símbolo de su odio. Con la trenza en la mano, salió al patio trasero. Su plan era quemarla en un viejo tambo de metal que usaban para la basura, asegurarse de que no quedara ni rastro de ella. La noche era oscura y la luna se había ocultado tras una nube, como si no quisiera ser testigo de la profanación final. Justo cuando se acercaba al tambo y sacaba una caja de cerillos, una figura imponente emergió de la oscuridad del llano. Era Trueno. Pero no era el caballo tranquilo y observador de siempre. Estaba allí bloqueándole el paso, con la cabeza alta y los músculos en tensión. Sus ojos parecían dos carbones encendidos en la penumbra, fijos en ella con una intensidad que le heló la sangre. El caballo no hizo ningún movimiento agresivo. Simplemente se paró frente a ella, una barrera de poder y juicio. Entonces Trueno levantó su cabeza hacia el cielo oscuro y relinchó. Fue un solo sonido, pero no fue un relincho cualquiera. Fue un bramido profundo, potente, gutural, que pareció nacer de las entrañas de la tierra. Hizo vibrar el aire, sacudió las hojas de los pocos árboles secos y resonó en los oídos de Lorena como el sonido del mismísimo apocalipsis. No era un sonido de ira, sino de poder puro, una manifestación de una fuerza ancestral y divina. Lorena se quedó paralizada por el terror. En su mente febril no vio a un animal, vio una aparición, un demonio, un castigo venido de las tinieblas para juzgarla. La mirada penetrante del caballo parecía desnudar su alma, exponer toda la podredumbre que llevaba dentro. La trenza plateada se le cayó de las manos, olvidada en el suelo. Un grito ahogado escapó de su garganta. El instinto de supervivencia se apoderó de ella y solo pudo pensar en huir. En su pánico ciego, retrocedió sin mirar. Gritando, se dio la vuelta para correr de regreso a la casa, pero sus pies se enredaron con algo en la oscuridad. Tropezó violentamente. El universo, en su perfecta y terrible ironía, había colocado allí una vieja tina de lámina que Lorena usaba para sus experimentos de teñido de ropa. Perdió el equilibrio por completo y cayó hacia atrás, con los brazos agitándose en el aire inútilmente. Su caída no fue sobre tierra blanda. Cayó de espaldas, con un chapoteo nauseabundo dentro de la tina. Su cabeza se golpeó con fuerza contra el borde de metal antes de sumergirse en el líquido que contenía. No era agua, era una mezcla cáustica que había preparado esa misma tarde para desteñir unas ropas viejas. Una potente combinación de sosa cáustica, cloro y otros químicos abrasivos. El líquido, frío al principio, comenzó a arder de inmediato. Un dolor inimaginable, como si 1000 agujas al rojo vivo le estuvieran perforando el cráneo, la consumió. El químico comenzó a devorar su piel, su cuero cabelludo y las raíces de ese cabello teñido del que estaba tan orgullosa. Soltó un chillido agudo y desgarrador, un sonido inhumano que cortó la noche. Luchó por salir, resbalando en el líquido viscoso mientras sentía cómo su piel se quemaba y su preciado cabello se desprendía en mechones muertos y malolientes. Trueno no se había movido. Observó la escena con la misma calma impasible con la que había aparecido. No había tocado a Lorena, no la había atacado. Su intervención había sido mucho más sutil y poderosa. Su sola presencia, la manifestación de una justicia superior,
había sido suficiente para que la propia maldad de Lorena, en su intento de huir de su juicio, se precipitara hacia su propio castigo. Los gritos de dolor de Lorena finalmente rompieron el silencio del pueblo. Las luces de las casas vecinas comenzaron a encenderse. ¿Qué pasa? Se oían voces confundidas, alertados por un sonido que claramente no era el de una simple pelea. Varios vecinos corrieron hacia la casa de Mateo y Lorena. La escena que encontraron en el patio trasero los dejó horrorizados. Vieron a Lorena, medio fuera de la tina, revolcándose en el suelo, con el rostro y el cuero cabelludo en carne viva, quemados y sangrando. Su cabello, o lo que quedaba de él, se caía a pedazos, revelando una piel rosada y horriblemente dañada. El olor a químicos y a carne quemada era insoportable, y a unos metros de distancia, en el suelo, yacía intacta la larga y hermosa trenza plateada de Doña Consuelo. La verdad se reveló en ese instante, sin necesidad de una sola palabra. La imagen de la trenza en el suelo y la de Lorena con el cuero cabelludo destrozado contaba toda la historia. Al entrar a la casa, encontraron a Doña Consuelo en el suelo de su habitación, llorando en silencio, aferrada a la memoria cercenada de su esposo. La justicia poética se había cumplido de una forma tan rápida, tan directa y tan simbólica que parecía arrancada de las páginas de un libro sagrado. Trueno, su misión cumplida, se dio la vuelta lentamente y se perdió en la oscuridad del llano, tan silenciosamente como había llegado. Dejó atrás a una comunidad enfrentada a su propia negligencia y a una mujer que, en su intento de destruir la belleza ajena, había aniquilado la suya propia de la forma más espantosa posible. El destino la había dejado calva, pero sobre todo la había dejado desnuda ante su propia maldad. Si crees que el universo tiene una forma de devolver todo lo que damos, escribe en los comentarios: cosechamos lo que sembramos. Las consecuencias para Lorena fueron tan inmediatas como devastadoras. En el pequeño y precario hospital del pueblo, el médico solo pudo limpiar las quemaduras y confirmar lo inevitable. Los folículos pilosos de su cuero cabelludo habían sido destruidos por los químicos. Su cabello nunca volvería a crecer. Quedó calva para siempre, con cicatrices rosadas y brillantes que surcaban su cabeza y parte de su rostro. Un mapa permanente de su noche de odio, su vanidad, el pilar sobre el que había construido su identidad, se había derrumbado en cenizas. Cuando Mateo regresó del trabajo al amanecer, alertado por un vecino, se encontró con una escena de pesadilla. Vio a su esposa vendada y sedada, y a su madre con los ojos hinchados de tanto llorar, mostrándole en silencio la trenza cercenada. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo, devastándolo. Tuvo que confrontar no solo la monstruosidad de su esposa, sino también su propia cobardía por haber permitido que el abuso escalara hasta ese punto. Su corazón se partió en dos, por el dolor de su madre y por el horror de lo que su esposa se había convertido. La comunidad, carcomida por el remordimiento, experimentó una profunda transformación. La pasividad se convirtió en acción. Las mujeres del pueblo se volcaron en atenciones para Doña Consuelo. Le llevaban caldos calientes, se sentaban con ella a rezar el rosario y la escuchaban hablar de su esposo y de su vida. La protegieron, la arroparon con un cariño que durante años le habían negado por miedo. Se dieron cuenta de que su silencio los había hecho cómplices y juraron que nunca más permitirían que un acto de crueldad así ocurriera en su comunidad. El acto de redención más poderoso, sin embargo, vino de la propia Doña Consuelo. Días después, cuando Lorena regresó a casa, desfigurada y rota, esperaba encontrar el desprecio de su suegra. En cambio, encontró piedad, consuelo. A pesar de su propio corazón roto, se acercaba a la cama de Lorena y rezaba por su recuperación.
No había odio en sus ojos, solo una tristeza infinita. Este acto de perdón incomprensible fue, para Lorena, un castigo mucho más profundo que la pérdida de su cabello. La obligó a enfrentar la abrumadora bondad que había intentado destruir. El castigo de Lorena no fue la muerte ni la cárcel, sino algo mucho más íntimo y duradero: vivir con el reflejo de su propia crueldad en el espejo cada día. Cada vez que se miraba, las cicatrices le recordaban su maldad. La calvicie permanente era un símbolo visible de la fealdad de su alma. Se convirtió en una reclusa en su propia casa, demasiado avergonzada para enfrentar las miradas del pueblo, que ahora la veían no con miedo, sino con una mezcla de lástima y repulsión. Meses después, una nueva normalidad se instaló en el pequeño hogar. Mateo, en un acto de penitencia silenciosa, dedicó su vida a cuidar de ambas mujeres, de su madre, con un amor y una devoción renovados, y de su esposa, con el deber de un hombre que, a pesar de todo, no la abandonó en su miseria. La casa, antes un infierno de tensión, se convirtió en un purgatorio de silencio y arrepentimiento. El cabello de doña Consuelo comenzó a crecer de nuevo. Corto y completamente blanco, enmarcaba su rostro con una nueva dignidad, la de una sobreviviente. Ya no necesitaba la trenza para recordar a su esposo. Su amor estaba grabado en su corazón, y el sacrificio de su cabello se había convertido en un testimonio de su increíble capacidad para perdonar. Su belleza interior ahora brillaba sin adornos, más poderosa que nunca. Las mujeres del pueblo tuvieron una idea que se convirtió en el símbolo final de esta historia. Con el permiso de Consuelo, tomaron la larga trenza plateada y con una habilidad y un cariño infinitos la tejieron cuidadosamente hasta convertirla en un pequeño y resplandeciente estandarte. Lo llevaron a la iglesia del pueblo y lo colocaron junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe, un tributo a la fe, la resistencia y la dignidad que nunca pudieron ser destruidas. Trueno, el caballo marrón, se convirtió en una leyenda local. Ya nadie lo veía como un simple animal cimarrón. Era considerado un mensajero divino, un guardián. Los niños del pueblo le dejaban manzanas y zanahorias en los límites de los llanos, y los adultos se persignaban respetuosamente cuando veían su noble figura recortada contra el horizonte. Se convirtió en un recordatorio viviente de que la justicia de Dios opera de maneras misteriosas. Lorena, con el tiempo, comenzó a cambiar. Obligada a una vida de introspección y bajo el cuidado constante y sin reproches de su suegra y su esposo, la dureza de su corazón comenzó a ablandarse. Nunca recuperó su belleza, pero en la soledad de su habitación comenzó un lento y doloroso camino hacia el arrepentimiento, aprendiendo finalmente la lección que el destino le había enseñado de una forma tan brutal. La historia se transmitió de padres a hijos en San Jacinto, no como un chisme, sino como una lección moral. Enseñó a toda una generación que la envidia es un veneno que solo daña a quien lo bebe, y que la verdadera belleza, esa que ni el tiempo ni la maldad pueden tocar, reside en la fortaleza del espíritu y en la infinita capacidad del corazón para perdonar. El ciclo de abuso se rompió para siempre en esa casa. Fue reemplazado por un ciclo de cuidado, penitencia y un amor silencioso y sufrido. La tragedia había servido como un fuego purificador, quemando la maldad y dejando al descubierto la posibilidad de la redención, incluso para las almas más perdidas. El estandarte de cabello plateado en la iglesia y la leyenda del caballo guardián se aseguraron de que la lección nunca fuera olvidada. Sirvieron como testimonio eterno de que, aunque la crueldad humana puede infligir heridas profundas, la fe y la justicia divina tienen el poder no solo de castigar el mal, sino también de transformar el sufrimiento en un símbolo de esperanza y gracia,
Así, en un polvoriento pueblo de Jalisco, una trenza cortada se convirtió en un estandarte sagrado y un caballo salvaje en un ángel guardián. La historia de Doña Consuelo y Lorena demostró que el destino, a veces, tiene una ironía poética y terrible, y que la consecuencia de nuestros actos puede llegar a ser tan directa y visible como nuestro propio reflejo en el espejo. Si crees que el perdón tiene el poder de sanar hasta las heridas más profundas, deja un comentario que diga: el perdón libera,